Hola chicos, buenos días. Por fin, arriba. Espero que se encuentren bien. Gracias por su asistencia. Hola, profe. ¿Cómo están? Buenos días, bien, bien. Hola, buen día. Hoy día vamos a volar, chicos. Ahí, buen día, Lucía, Juliano, Cristian, que me están saludando por el chat. Fernando también, hola, buenos días. Para Martín también, buen día, Paula. Vamos a pasar lista de inmediato, ya, para desocuparnos de eso. Y revisar lo que quedó pendiente ayer y avanzar con el nuevo tema que tenemos en la clase de hoy, que es unidad de concentración. Hoy en la tarde, una vez que termine de hacer las clases, yo les subiré los links en el Blackboard para que puedan revisar la clase de hoy. ¿De acuerdo? Hola Paula, buen día. Bueno, mientras esperamos la carpeta docente, abrimos al tiro el archivo. ¿Ya me escuchan bien, cierto? Sí. Perfecto, este era el archivo de la clase de ayer, propiedades químicas. Ayer me llegaron algunos correos y me hicieron algunas preguntas acerca de dónde en el libro podrían buscar. En cualquier libro de química, propiedades químicas de la materia, van a encontrar esto. Cualquier libro de química. ¿De acuerdo? Ahora, el material obligatorio que ustedes tienen que estudiar es el que yo les estoy mostrando. ¿Vale? Esto ustedes se lo tienen que estudiar. Si quieren complementar la lectura, esta lectura, y profundizar un poco más, les recomiendo que usen los libros que yo les envié al correo. Pero o sea, si voy a preguntar algo en la prueba, en el certamen, es de acá. ¿Ya? Obviamente en un libro sale exactamente lo mismo. ¿Vale? No, pues acá es, Martín, la clase de hoy es acá. ¿Ya? Por Zoom. Ayer le envié un anuncio a todos ustedes, así que la clase de hoy es acá. Ya estábamos habíamos quedado en elementos compuestos, habíamos visto algunas características de los átomos, vimos los estados de la materia, los cambios de estado, las propiedades de la materia, si era extensivo o extensivas, intensivas o extensivas, bien digo.
Características atómicas, algo de modelo atómico, como la constitución de un átomo, que tiene 3 partículas subatómicas, ¿se acuerda? Ayer les comentaba del modelo atómico, que es el modelo mecánico cuántico, y no confundir la palabra órbita con orbitales, no es exactamente lo mismo. Ojo con eso. Orbital es una zona en donde es muy probable encontrar electrones, ¿vale? En cambio, órbita significa que el electrón está girando alrededor del núcleo. Y ese es un concepto bastante errado. Si tenemos, si tenemos el núcleo y en el núcleo hay protones y hay neutrones, y el micrófono ahí, ya. Esto es lo bueno de Zoom, que uno tiene el control rápido. Ya, esto no lo hace el electrón, ¿ok? ¿Se fijan? Girar. Eso significa orbitar. Orbitar significa girar, porque una órbita entrega una trayectoria. O sea, el electrón ya va girando por acá y después llega al mismo punto. Y eso lo hace una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso significa orbitar. Orbitar. Así como si el planeta Tierra estuviese orbitando el Sol. Ya, y ese modelo atómico es un modelo atómico antiguo, que es el modelo atómico de Bohr, de Niels Bohr, un científico que planteó que los electrones orbitaban en el núcleo. ¿Ya? Y se desechó rápido, porque en realidad lo que ocurre es que los electrones se encuentran en zonas, ¿ya? Se encuentran en zonas, y esas zonas tienen una probabilidad determinada. ¿Ya? Por ejemplo, el electrón, por el electrón lo vamos a encontrar por acá. Y eso genera una zona específica, ¿ya? Que se denomina orbital. Y los orbitales tienen formas esféricas, hay algunos que tienen estas formas como de gotas. ¿Ya? Existen los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D, los orbitales F. ¿Ok? Hay distintos tipos de orbitales y cada orbital tiene energía, un nivel energético. ¿De Profe, acuerdo? eso es lo de la configuración electrónica o nada que ver. ¿Cómo dices? Eso es lo de la configuración electrónica o no. Correcto, es la configuración electrónica. SPDF. Exacto, exacto. Nosotros no vamos a revisar configuración electrónica, ¿de acuerdo? Luego vimos los iones y los iones son elementos cargados, ¿ya? Elementos con carga. Y existen dos tipos de carga. Cuando un elemento o un átomo tiene una carga positiva, por ejemplo el calcio, tiene dos cargas positivas. ¿Ya? Cuando tiene una carga positiva, el ion se denomina catión. Catión, ¿vale? Y cuando el elemento tiene una carga negativa, el ion se denomina anión, en el caso del flúor. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el fenómeno atómico que ocurre acá? Ocurre que en el caso de un catión, el catión pierde electrones, pierde electrones. Recuerden que los electrones tienen carga negativa, entonces si pierden electrones, ya el átomo queda con menos carga negativa, por eso queda con carga positiva, las cargas positivas del catión, ¿vale? Ahora, en un anión, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el anión gana electrones, ¿ya? El catión pierde electrones y el anión gana los electrones, ¿ok? Y habíamos quedado acá, los bioelementos. Yo les comentaba que los bioelementos son eh, elementos que se encuentran en la biodiversidad y también en alguna estructura celular y el cuerpo.
¿ya? Y se pueden clasificar como elementos primarios, elementos secundarios, y los primarios son aquellos elementos que se constituyen en la materia con un alto porcentaje, se van repitiendo, ¿ya? Son bastante frecuentes. ¿Y cuáles son? El carbono, vimos algún ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿vale? Fósforo, azufre. Los bioelementos secundarios, estos participan con un porcentaje menor, como por ejemplo un 4,5%, como aparece acá, tienen una presencia en el cuerpo, y son generalmente metales, como el calcio, el cobalto, el cobre, el flúor, el hierro, manganeso, magnesio, potasio, etc. Y no sale, pero lo van a encontrar en la bibliografía, en libros, los bioelementos que tienen una participación aún más baja, que se conocen como bioelementos traza, ¿ya? Los elementos traza son elementos que eh, los elementos traza son elementos que participan en una concentración ya muy pequeña, alrededor de los ppm, partes por millón o partes por billón, ¿de acuerdo? Dígame, Lucas. Hola, profe, buenos días. Ojalá hoy día la clase resulte súper buena. Lucas, ¿me va a preguntar algo? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, claro. Que la clase resulte súper buena, profe, que me acabo de conectar. Ah, sí, mira, vamos como avión. Ya, buena. Ya, Cualquier cosa reviso sí la grabación. les tengo que mencionar algo, que esta es la sesión gratis, así que miren, quedan 9 minutos y después nos volvemos a conectar a la misma dirección, ¿ya? Y seguimos con la Ya, clase, profe, ¿vale? ya. Ok, Démosle bueno, con todo. yo les comentaba que toda esta estructura atómica y celular está rodeada de una molécula que es muy abundante en el planeta, que se llama la molécula de agua. Pues la molécula de agua es una molécula que está constituida por hidrógeno, ¿ya? Por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta molécula tan simple, la molécula de agua, si la dibujamos estructuralmente, este sería el átomo de oxígeno, perdón, y tiene dos enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno. De esta forma, haciendo que o genera una especie de ángulo arqueando la molécula. Ese ángulo que está acá es de 104,5 grados generalmente, y provoca todas las características o propiedades físicas de esta molécula, que son bastantes, ¿ya? Generalmente la vida en el planeta, ¿ya? La vida en el planeta está determinada por la interacción entre las moléculas de agua, entre ellas mismas, con las moléculas de agua con otras moléculas. Entonces, ¿cómo interaccionan? Primero hay que entender cómo es la molécula de agua, que es una molécula simple, como ustedes observan acá, ¿ya? Ahora, el agua es una molécula que presenta propiedades físico-químicas. ¿Qué propiedades entrega? Por ejemplo, a altas temperaturas permanece en una fase líquida, o sea, hay un gran rango de temperatura, entre 0 a 100 grados Celsius, que hablábamos ayer. O sea, si hacemos una escala, entre 0 a 100 grados Celsius, la molécula de agua, aquí, 0 grados Celsius, esta escala de temperatura, una temperatura en grados Celsius, entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, ¿ya? El agua se mantiene líquida. En toda esta fase, el agua está líquida, el estado líquido. Y eso generalmente no lo presentan muchos compuestos en el planeta, porque este rango suele ser un poquitito más acotado, ¿ya? Por ejemplo, el etanol hasta 78 grados Celsius está líquido. Si sobrepasamos esa temperatura, es gas, en el caso del etanol.
Pero en el caso del agua no. En el caso del agua todavía está líquido. Esta clase, a pesar de no ser realizada por el aula, va a quedar grabada igual para después revisar. Claro, va a quedar grabada, Jonathan. Yo les voy a enviar un link y ese link los va a redireccionar con todo lo que estoy haciendo acá, ¿ya? Y todas sus preguntas también. Así que si tienen preguntas, las pueden realizar. ¿Vale? Luego, hay una elevada constante dieléctrica. El agua tiene una capacidad dieléctrica que es interesante. El agua es un solvente que se conoce como el solvente universal y tiene la capacidad de interactuar con sales. Al interactuar con sales, es un conductor, conduce la electricidad. ¿Ya? Tiene un carácter bipolar. El agua es una molécula polar. Los átomos de oxígeno, ¿ya? En relación a los átomos de hidrógeno, ya generan polos. Es decir, el átomo de oxígeno es tan electronegativo que tiende a dejar una zona en donde es más probable encontrar electrones. Los electrones del oxígeno, que son 6, y los electrones del enlace covalente, que se posicionan cercano acá. Entonces, esa zona de acá arriba se conoce como el polo negativo. Y esta zona de acá abajo está desprovista de electrones y es menos probable encontrarlo, por lo tanto se conoce como el polo positivo. Por lo tanto, se dice que la molécula polar tiene dos polos. ¿Ya? Es una molécula de agua, tiene dos polos, una molécula completamente polar. Ahora, esto no significa que la molécula de agua tiene cargas. Cuidado con eso. Esa siempre es pregunta de prueba. ¿La molécula de agua es una molécula cargada? Falso. ¿Ya? Polar no significa que tenga cargas. No es sinónimo. ¿Ok? Polar significa que tiene una característica como un lápiz, por ejemplo. Ah, el lápiz, esta zona es roja y la otra zona es blanca. Eso es. ¿Se fijan? O sea, esta zona del lápiz es rojo y la otra es blanca. Esta zona podemos encontrar más electrones y en esta zona de acá no hay tantos electrones. Listo, eso es polar. No significa que tiene cargas. Cargas, ya una molécula cargada es una molécula que tiene una carga efectiva, como los cationes. Ya, el agua no es un catión, el agua no es un anión. Un catión, ese es un catión, el calcio, en estado catiónico. Este es un catión, el hierro, hierro más 2. ¿De acuerdo? El carácter bipolar o polar del agua determina que sea muy afín con sales, sea muy afín con moléculas que tienen la misma característica que ella. Bueno, y el calor específico y el calor de vaporización del agua determina que el agua puede almacenar calor. Por eso podemos juntar agua caliente en el termo y se mantiene calentita. Por eso es que el mar almacena calor y después, no sé, el mar se siente un poquitito más tibio. Las piscinas también, cuando le llega la radiación solar o están expuestas al sol. Yo me estoy tomando un café y ya llevo el café, no sé, estaba con el agua hirviendo y lleva más de 10 minutos, mucho más de 10 minutos, y todavía está tibio. La molécula de agua no tiene carga, por eso, Jonathan, por, porque tiene la misma cantidad de electrones y protones, entonces queda neutro. No, 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 por eso. No es una molécula cargada, aquí no hay un movimiento electrónico y no cede ni pierde electrones los elementos que participan en la molécula de agua. ¿Ok? Lo otro del calor de vaporización es que se requiere una temperatura súper alta para ebullir el agua. Son 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius, si lo comparamos con otras moléculas, por ejemplo, no sé, tolueno, benceno, tetracloruro de carbono, por ejemplo, que son otros tipos de solventes orgánicos, etanol, metanol, prácticamente todo eso ya se evaporaron antes de 100 grados Celsius. Si hacemos una escala, por ejemplo, un gráfico,
a los 100 grados Celsius, ahí tenemos el agua que todavía está líquido y todos los que están acá, ya que un grupo grande de moléculas ya se evaporaron, ¿de qué rato? Por eso podemos hacer mezclas con agua, ¿ya? Y una de las mezclas más famosas la van a hacer hoy día en la noche, muy chicos, antes de la cuarentena. Ya, hay que tomarse las cosas con humor, chiquillo. Ya, una de las mezclas más famosas que van a hacer con agua la van a hacer hoy día en la noche, ya, porque es viernes. Y, y el ¿eh? Queda un minuto, chicos, así que esto se va a cortar y nos volvemos nuevamente a reconectar a la misma dirección. Las propiedades químicas del agua, ¿cuáles son? Propiedades químicas del agua. Las propiedades químicas del agua están relacionadas con capacidad de formación de una interacción muy importante que se denomina puente hidrógeno. Puente hidrógeno. ¿Vale? El puente hidrógeno, que determina prácticamente todas las propiedades físico-químicas del agua. Es una interacción muy, muy, muy importante. El agua se puede disociar